the International Association of Coaching. Home of the Coaching Masteries. Saludos, sean todos bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Coaching y Deporte, un programa de la International Association of Coaching, que este es el capítulo de España, un capítulo liderado por José Francisco Díaz. Ahora bien, en este programa quien les habla Daniel Miskiewicz, coach deportivo de la IAC. Y el día de hoy tenemos el gran placer de tener a una invitada realmente de lujo. Ella es Lisette Piñate. Sport and Mentor Coach, Family Coach, preparadora físico avanzada y en nutrición deportiva de la ISAF aquí en España. Es personal trainer, children fitness coach, en fin. Pues des en cuenta que es una invitada de lujo. Vamos a estar conversando sobre las perspectivas que tiene Lisette en relación a cómo manejar cómo ella aborda el tema de ser madre con hijos deportistas. Bienvenida, Lisette, ¿qué tal? Gracias, Daniel, gracias. Todo muy bien. Bien, pues me alegra de verdad de tenerte por aquí y tener este encuentro contigo, este momento para que conversemos un ratito. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme, por esta iniciativa que me parece súper, súper chévere. Y bueno, gracias por tomarme en cuenta. Fantástico, no, a ti, de verdad que sí. Pues bueno, Lisette, en este programa, pues como bien he dicho, vamos a conversar sobre tu perspectiva, sobre tus programas que estás llevando a cabo. Em, ¿De dónde surgió esta curiosidad por enfocarte, por prepararte en cómo tratar, cómo hacer las cosas distintas en relación a tus hijos, teniendo en cuenta que son deportistas o que están en el ámbito deportivo? Mira, Daniel, justamente por eso tengo mi hijo que tiene 14 años. Él Ujú. juega fútbol competitivo. Imagínate tú, desde los 4 años estamos nosotros incursionando en este deporte. Y comencé a darme cuenta, me llamaba la atención al principio, fíjate, me llamaba la atención las actitudes de los padres de los otros niños, ¿verdad? Ujú. El cómo incluso se involucraban en el deporte, se alteraban, y tú sabes, y claro, viendo en el afuera, comencé a también darme cuenta de que habían ciertas actitudes que yo misma estaba también reflejando en mi hijo, y que lejos de ayudarlo o apoyarlo, lo que estaba era más bien presionándolo y resquebrajando un poco incluso la relación entre nosotros como padre e hijo que estuviese fuera del entorno deportivo. Entonces, de nuevo, buscando como en el afuera esas respuestas, esas herramientas quizás que me ayudaran y me apoyaran a ser una mejor madre y a hacer un mejor acompañamiento para mi hijo, pues me di mucho cuenta a través del coaching que primero está dentro, ¿no? En reflexionar uno, en esa autoexploración, entender de dónde, por qué, para qué. Y a partir de allí, entonces yo sí puedo hacer un acompañamiento como el que mi hijo realmente necesitaba. Oye, qué bueno, ¿no? Eso. Y fíjate que me parece interesante que comenzaras por ti misma, ¿no? Es decir, primero tú y la relación con tu hijo. Y fíjate que toda esa, bueno, entre comillas, adversidad y luego el aprendizaje surge una habilidad, ¿no? Que es la que tú llevas a cabo ahora. Exactamente, una Hablando oportunidad. totalmente, totalmente, ¿no? Y las grandes oportunidades normalmente salen de las adversidades también. Ujú. Ahora, Lisette, hablando justamente de ti, de tus rasgos, ¿cuál dirías que son tus principales rasgos personales? ¿Cómo te defines tú? Mira, soy súper responsable, soy Ujú. muy organizada, muy determinada. Eso me lleva también un poco a ser muchas veces muy perfeccionista y poco flexible. Entonces, claro, hay por ahí sus pros y sus contras en eso. Soy muy empática y, y de nuevo, una de las cosas que más me gusta de mí es que siempre estoy tratando de mejorar. Es decir, no Ujú. me quedo
con lo que ya tengo, sino que siempre estoy buscando más, estoy cuestionando mucho todo el tiempo mi propia esencia, mi propia vida, y eso es lo que me ayuda realmente a seguir evolucionando y transformándome. De acuerdo. Oye, a mí me pasa algo parecido a lo tuyo, ¿no? Que también soy así a veces como muy autoexigente. ¿Cómo llevas ese equilibrio contigo misma digamos, en la vida cotidiana? Es muy duro Ujú, y complejo, pero mm, mis hijos, sobre todo mi hijo, porque yo tengo un hijo de 14 y Fabiana que tiene 9. Rey a mí me refleja mucho esas partes de mí que yo tengo que mejorar. Entonces, claro, ujú, al yo querer enseñarle a él o al yo tratar de querer transmitirle a él, mira, no puedes ser así, tan perfeccionista contigo misma, tan autocrítico, tan inflexible, todo eso me lo estaba diciendo a mí. Y yo decía, total, bueno, yo le claro. puedo decir a él muchas cosas, pero si yo no se lo demuestro con ejemplos o en mi relación conmigo misma, yo estoy haciendo nada, estoy hablando a un espacio que él no me está entendiendo. Entonces me Ujú, ha obligado de cierta forma a primero ser congruente, ¿verdad? Conmigo misma, para entonces yo a través de la palabra y también del ejemplo de mis acciones, pues demostrarle a él que es normal, porque somos seres humanos, de que no todo va a salir perfecto, de que yo no puedo ser tan dura conmigo misma. Pero es complejo, yo te lo digo aquí, suena muy lindo, sí, pero hay veces que triunfo sí, y sí, otras sí. veces que no. Sí, 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 total, sí, te entiendo perfectamente. Es una práctica constante, seguro. Constante. Oye, para contextualizar un poquito, Lisette, ¿y cómo definirías a tus hijos? Y de qué manera, si acaso, el deporte ha influido en, digamos, en su comportamiento o en su personalidad? Mira, como te estaba diciendo, Daniel, tengo la fortuna de contar con 2 hijos que son completamente diferentes y que me muestran 2 partes de mí Ujú, que es maravilloso si uno toma la conciencia. Entonces, en el caso de Rey, como te digo, él me muestra mucho lo que yo tengo que mejorar en ese aspecto, es decir, de flexibilizar. Entonces, él también, él es igual, él es muy determinado, él es muy metódico, es muy lógico, eh, quiere las cosas bien, a la perfección, el 1, el 2, el 3. Entonces le cuesta a veces adaptarse a quizás a ujú, algunos cambios. sí, Es muy empático también y es una persona que es muy práctica, es decir, por su lógica, él está todo el tiempo buscando la practicidad. Mientras que ujú, Fabiana, por el otro lado, me muestra cosas que yo tengo que improve en mi vida, como que, ¿sabes?, agregar más a mi vida. Entonces ella es sí, al contrario de Rey, que es muy lógico, ella es más emocional, ella es auténtica, ella es libre, ella es súper detallista, es amorosa y es así, te expresa, ella es expresiva con todo lo que ella siente. Entonces, eso es bellísimo porque, de nuevo, me ayuda a mí a decir, hey, mira lo que tengo que integrar a mi vida y mira lo que tengo que suavizar para yo poder, de nuevo, acompañarlos a ellos en todo ese transitar. Ahora, ¿cómo ha influenciado esos rasgos en la actividad deportiva? Sobre todo en Rey, porque Fabiana ha hecho muchos deportes, pero ella no ha tenido una disciplina, ella va probando, ella le gusta de todo, ella ha hecho natación, ha hecho baile, ha hecho equitación, hizo gimnasia, ahorita está haciendo baile y actuación, ella va por todos lados, ¿no? Mientras que Rey, él escogió fútbol, o mejor dicho, nosotros le escogimos el fútbol a los sí. 4 años y él lo ha seguido eligiendo, porque eso también es Ujú, un tema de ujú, conversación que nosotros hemos tenido, ¿no? sí, muy bien. Justamente en base a toda esta autoexploración que nosotros hemos tenido, yo decía, bueno, pero este deporte lo elegimos nosotros, yo no sé si en verdad mi hijo quiere o no quiere seguir practicando. Entonces son conversaciones Ujú, que nosotros hemos tenido con él después de todo este proceso de nuevo, de entender, de analizar cómo está haciendo la dinámica y él hasta el sol de hoy sigue eligiendo el fútbol y lo ve como su carrera profesional. ¿Cómo ha ayudado a fanta- Rey todos esos rasgos en el deporte? Bueno, justamente por eso, por esa determinación, esa tenacidad, él es súper valiente, él va, pues, al ser metódico, al ser responsable, al gustarle las cosas en rutina, pues eso ha hecho más fácil que él también pueda ingresar o mantener lo que es la rutina en este caso del fútbol competitivo, que requiere de él muchísimo compromiso, muchísimo tiempo, muchísimo dedicación, y pues gracias a esos rasgos de la personalidad de él,
él ha logrado mantenerse, distinto a Fabiana, que es más libre y le cuesta un poco quizás quedarse enfocada en un solo deporte. Comprendo. ¿Y en qué categoría está Rey? O sea, ¿cuál es la categoría en la que compite? Él tiene 14, él está ahorita en la categoría competitiva, ahorita justamente van a empezar a hacer, aquí en Canadá, a partir de los 14 años ya empiezan a competir a nivel regional. Antes era más Ujú. como, bueno, competencia entre ellos mismos, pero ahorita sí empiezan a tomar los puntos y entonces ellos a representar en sí la provincia. Entonces él está jugando en esa categoría de la edad de él, que son 14 años, pues, sí, U14. Oye, qué bueno, qué bueno. Y cuéntame un poquito más de cómo fue esa conversación con Rey cuando intentaron descubrir si realmente ese deporte era el que él quería seguir practicando o simplemente estaba, no sé, complaciendo los deseos de ustedes como padres. Sí. Hubo un momento en todo este largo trance que hemos tenido con el fútbol que nosotros empezamos a darnos cuenta que a él ya como que le fastidiaba ir para las prácticas, ya no estaba Ujú. disfrutando tanto, eh, ¿sabes? Teníamos que como que empujarlo, hey, tienes práctica, cuando antes él era el primero que estaba listo, nos apuraba a nosotros para llegar a los juegos, ahorita era como que nosotros teníamos que empezar a empujarlo. No lo veíamos disfrutando, salía de los juegos y aunque ganaran no estaba contento, no lo sentíamos que estaba realmente a gusto. En un principio, nosotros, tú sabes, presionando, bueno, pero no puede ser, tú formas parte de un equipo, entonces tú tienes que tener esa responsabilidad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí, ese llamado botón y Sí. todo el tema que yo te estaba contando al principio, dije, ¿qué está pasando aquí? Nosotros aquí somos los adultos ¿sabes? Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Me Claro. senté a tener la conversación con Rey en varias oportunidades, porque aparte eso es otra cosa que yo le digo mucho a los papás. Nosotros primero tenemos que conocer quiénes son nuestros hijos. Rey es una Ujú. persona que es muy callada, él no es expresivo, entonces tener las conversaciones con él no es lo mismo que poder tenerlas quizás con Fabiana, que más bien ella se siente y te habla y te cuenta todo y más bien que bueno, que ella. Sí, Sí, entonces entiendo. tener esas conversaciones o sea, fueron varias. Las primeras veces era así, sí quiero, no sé qué, otras veces esa es otra cosa que me ha enseñado mucho el coaching, aprender a hacer las preguntas correctas, el Sí, sentarme a hablar con él para escucharlo. Entonces, muy en bien. varias oportunidades, pues la pregunta era, ¿tú quieres seguir haciendo el fútbol? Es decir, ¿qué te produce a ti el fútbol? Porque tú disfrutas haciendo el fútbol. Tratando de investigar un poquito qué era lo que estaba sucediendo, a la Ujú. final en ese momento específico no era él con el fútbol, sino era él con el entrenador. Entonces había un tema allí que él no estaba disfrutando porque había una resistencia ahí con el entrenador. Entonces ese era su tema, su problema. Pues no era que él no quería seguir haciendo fútbol, sino que en ese momento el tema era con el entrenador. Entonces Ok. ahí fue que nosotros pudimos de nuevo ir descubriendo y cada tanto yo le hago la misma pregunta a Rey, Ujú. tú quieres seguir jugando el fútbol, esto es algo que a ti te gusta, o tienes la opción incluso de que no lo tienes que hacer competitivo, sino que lo puedes hacer recreacional, porque algo que sí no es negociable en esta casa es que hay algún deporte o una actividad física que hay que practicar. Sea o no sea Sí, competitiva, algo tenemos que hacer para el cuerpo. Como bien sabes ya, yo estudié educación física avanzada, personal trainer, o sea, para nosotros eso es algo muy importante a nivel de total. salud y todos los beneficios que te trae la práctica de un deporte. Pero pues hasta el sol de hoy, él ha decidido, y uno mismo, claro, eso, a medida que ellos van creciendo también y van cambiando, ya tú ves como él mismo va teniendo, ¿sabes? Tomando sus propias decisiones, entendiendo un poco más qué es lo que él quiere, qué es lo que él no quiere. Entonces, eh, es eso, lo bonito de todo esto y lo que me ha permitido también el coaching y todo eso es realmente acompañarlos a ellos en su andar sin yo querer exigir o reflejar lo que yo siento que es lo que ellos necesitan. Yo tengo que Ujú. realmente conocer a cada uno de mis hijos para entender en verdad, en su esencia, qué es lo que ellos quieren, no lo que yo pienso que es, porque es muy distinto, puede ser muy distinto mi perspectiva con lo que en realidad ellos necesitan. Correcto, correcto. Fíjate que escuchándote, nada más con esa anécdota que me acabas de plantear, me, estoy seguro que aplicaste muchas maestrías pero en esas conversaciones, pero así, a grosso modo, puedo
identificar dos que están bien claras allí. Una que es escuchar con compromiso y la otra que es clarificar, ¿no? Eh, pues mira, me parece fantástico. Y todo esto, pues me dice que el coaching, antes de hacer coaching, ya tenía este tipo de conversaciones, ha habido un cambio en la manera de comunicarte con tus hijos, un antes y un después del coaching. Sí, las conversaciones estaban, pero de nuevo, lo que yo Ujú. no aplicaba era las maestrías. De acuerdo. O sea, porque ella trataba de direccionar la conversación en Sí. cuanto a lo que yo quería que él me respondiera. Las primeras veces que yo me Ujú. sentí con Rey, me senté con él a preguntarle, "¿Y tú quieres seguir jugando fútbol, verdad que sí?" O sea, era como que tú sabes, para atrás, no le daba la opción de que él me dijera a mí que no. Sí. Este, entonces, que el coaching, antes de yo estudiar, empezar el coaching, hubo mucho movimiento porque desde que yo me hice madre de nuevo, no sé, entró en mí una necesidad de ser una mejor persona para ellos, una mejor madre. Y siempre buscando en el afuera, era como que entonces hice muchísimos cursos, me metí en terapias, tú sabes, leía libros, todo como para cómo ser la mejor madre para mis hijos. Pero de nuevo, como te comentaba al principio, para yo poder ser una mejor madre, yo tengo que ser esa persona. Si yo me tengo que convertir en esa persona que yo quiero ser para ellos. Entonces no puedo hacer nada que ya yo no haga conmigo misma, que yo no tenga dentro de mí, porque yo puedo decir muchas cosas y muy lindo, pero de nuevo, si yo eso no lo estoy mostrando y no lo estoy reflejando con mis acciones, eso no iba a quedar en nada. Entonces, De acuerdo. el proceso del coaching, el estudio del coaching, durante el family coaching, durante el sport and mentor coach, me Ujú. llevó a eso, a entender primero que las maestrías las tengo que aplicar conmigo misma. Y a veces Ujú. uno dice, bueno, las maestrías, pero ¿qué es esto? Pero son cosas básicas de la vida que, de nuevo, para las relaciones para con uno mismo y las relaciones para con los demás. Entonces, Correcto. este, sí ha sido un cambio muy, muy grande, sobre todo porque antes de yo tener algún tipo de conversación o antes de yo tener alguna reacción para con ellos, yo me cuestiono mucho. No quiere decir que yo no Ujú. sienta y que mis emociones no salgan y tú sabes, empiezo a ir a pelear conmigo y después, pero enseguida, y eso es algo que no me ha enseñado muchísimo el coach, yo hago mi auto-coaching, yo me auto-coacheo a mí misma, empiezo, okay, pero ya, vamos a ver, ¿qué es esto? ¿Para qué me sirve? Y no lo Calma, ¿no? hago de una manera metódica y qué fastidio, mira, qué agotador, no, es una situación automática ya, que Sí. voy haciendo que a veces me sale mejor que otros. Ojo, Ujú, eso es así. ujú. A veces lo logro, a Normal. veces O sea, pienso que el proceso natural, ¿no? Del crecimiento. sí. Somos seres humanos bueno, y hay veces que sí, que reacciono, que me dejo llevar por mi emoción al principio, pero la diferencia entre antes y ahora es que tengo la capacidad de hacer esa autorreflexión. Entonces ya al momento en que yo me voy a acercar a ellos, mi perspectiva es distinta porque trato de sacar lo que me mueve a mí, que es mío, ¿ok? Que no quiere decir que no lo sienta, cuando voy a hablar con él igual puedo tener la incomodidad, pero ya yo entiendo, Ujú, es mío, no es de mis hijos, no es que él me está haciendo esto a mí, ni esto, no, me detonó algo que es mío. Eso ha sido el ujú. proceso de coaching para mí y es mágico, me parece. No, maravilloso, maravilloso, de verdad que sí. Bueno, voy a aprovechar, ya que está formada con las maestrías de la IAC, voy a aprovechar de sacarle un poquito de punta a ese tema. A ver, ¿cuál dirías que es tu maestría bandera? Es decir, la maestría que mejor aplicas, la que mejor te sale, con la que más te identificas. Mira, con la que más me identifico. Creo que me identifico mucho y la que más aplico es la maestría número 2, la de percibir y expandir y afirmar el potencial. Yo Ujú, siempre estoy pendiente, lo hago con mis hijos, con mis amigos, con mis hermanos. Yo estoy tratando todo el tiempo de eso, de percibir y de afirmarles a ellos y de buscar la manera de que ellos puedan expandir ese potencial que ellos tienen. Más allá de lo que antes quizás yo podía decir, tú puedes, mira que eso está, es llevarlos a ellos, acompañarlos a que ellos mismos se den cuenta de
de ese potencial que ellos tienen, de esas capacidades, esas habilidades que ellos tienen innatas y que ellos Sí. puedan hacer valer eso para salir de cualquier situación. Eso para con ellos o para hacia el afuera, trato de aplicar muchísimo eso. Distinto para conmigo porque, de nuevo, según mi personalidad tan autocrítica y perfeccionista, me Sí. cuesta a veces reconocerme a mí ese potencial que yo también tengo. Estoy como que siempre Ujú. pendiente de, ajá, pero me faltó esto, ok, esto estuvo bien, pero pude haber hecho esto. Entonces, es una maestría que me confronta a mí, Ujú. eh, pero que trato de nuevo de aplicarla en el afuera. Se me hace muy fácil aplicarla en el afuera, aunque suene como confuso. Aplicarla para los Sí. demás a mí se No. me hace fácil, pero para conmigo sí es un poquito retador. Oye, pero eso está muy bien, me parece. Me parece que está fantástico también. Y que lo tengas identificado también está bien interesante. Ok, muy bien. Mira, desde el punto de vista emocional, ¿cuáles son esos desafíos que tiene una madre ante un hijo o hijos que sean deportistas? Ujú. Mira, creo que el mayor desafío, no nada más ante el deporte, pero es que yo siento que en el Ujú. deporte eso se ve más exponenciado, ¿no? Yo no sé Sí, por sí, sí, qué sí. nosotros los padres nos involucramos de una manera tan apasionada en los deportes. Y creo que Ujú. justamente aprender a gestionar esas propias emociones de uno, ¿no? ¿Y de dónde Ujú. nacen esas emociones? Pues de ese pensamiento que a mí ¿sabes? Me hizo sentirme de alguna manera o a reaccionar de alguna manera. Entonces, claro, ¿qué hizo que yo reaccionara de esta manera? Okay, ¿cuál es el pensamiento que detonó eso? Y la mayoría de las veces no, vienen de cosas que son de uno. Entonces, pero Ujú. eso requiere de una toma de conciencia y de tener identificado qué es lo que me pertenece a mí de nuevo. Entonces, eso ha sido una de las cosas que son quizás eh, más desafiantes a la hora de poder acompañar a mi hijo deportista, es eso, no dejar que mis propias expectativas, mi propia película que yo me formé de lo que él va a hacer o de lo que ella va a hacer, ¿sabes? Y llegue a tal punto de que yo quiera direccionar y dirigir la vida de ellos a que se amolden a lo que es mi película. Entonces, quitarnos, Ujú. deslastrarme de ese mundo ideal que uno tenía, este, porque es que eso es mío. De nuevo, eso yo no sé si es Claro. lo que él quiere o, lo que no le, o si lo hace feliz o no le hace feliz. Al final lo que uno quiere es tener hijos que, pues, que se sientan en plenitud con su vida y sean responsables de sus acciones. Entonces, justamente es eso, deslastrarnos o no permitir que, que, que mis sueños, que mis expectativas, que mis presiones logren, de nuevo, o sea, influenciar de una manera en la que ellos comiencen a actuar en contra de su propia voluntad o de su propia plenitud solamente para, este, sabes, que mi mamá me reconozca, para complacerme. Ujú. Entonces, es, es retador, sí es, Ya lo pero creo. es lo que nos toca a nosotros como padres hacer, definitivamente. Ya lo creo, ya lo creo. Yo no soy padre, pero pienso que debe ser muy, muy complejo el tema de balancear y de mantenerse un poquito en equilibrio, porque siempre va a estar la emoción esta de protección, sobre todo las madres que tienen ese instinto, ¿no? De protección. Y entonces, claro, dejarlos que formen sus propios criterios, que sin... Y como dices tú, de lastrarse un poco de los propios, ¿no? Pues debe ser muy, muy complejo, pero veo que tú lo haces bastante, bastante bien y con buen dominio. Bueno, a veces, como te digo, yo te lo puedo decir aquí Sí, todo chévere, pero es eso, no puede existir una objetividad. Yo no puedo hablarte como un coach, bueno, como el coach de mi hijo, eso es imposible. Es decir, yo nunca voy a claro, poder tener claro. una objetividad para conmigo. Y justamente en los Ujú. deportes, cuando uno a veces puede pensar, ay, mira, que hay unas injusticias, que no me lo están poniendo las veces que tiene que, pero ¿por qué esto es así? Mira, que lo agredieron.
poder tener que, es Sí, lo que tú dices, esa parte instintiva está de protección. Yo no quiero que mi hijo sí, sí, sufra, yo no total. quiero que mi hijo, y claro, yo siempre voy a pensar que a mi hijo, mira, o sea, le están haciendo injusticia es a él. Entonces, Sí, sí, es personal, ¿no? gestionar esas pasiones, que de nuevo que Mm, son mías. ujú. Entonces, no, de nuevo, no es para nada fácil. Hay veces que lo gestiono muy bien, hay otras tantas que no, pero sí tengo sí puedo cuestionarme, como te estaba diciendo al principio. Sí, yo tengo esa capacidad ahorita, más bien hay veces que digo, bueno, pero bájale dos, porque entonces empiezo a cuestionar todo. Bueno, pero esto es mío, esto no, Sí, pero ¿qué le puedo decir? ¿Qué no le puedo decir? Entonces, bueno, me imagino que después llegará algún tipo de equilibrio a mi sí, vida, pero prefiero ser así que reactiva, y, ¿sabes? Y hacer claro, las cosas de ese instinto. Sí. seguro, seguro, seguro. Siempre es preferible eso. A ver, y dentro, o sea, en el campo ya más o menos nos has narrado un poquito cómo es en el campo, pero me gustaría afinar un poco mejor tendría que ser el rol o, o cómo tendría que ser la conducta de una madre o de un padre dentro del campo de juego. En este caso, que tu hijo juega fútbol. Mira, yo tengo un dicho que se lo digo a los padres, lo pongo en mi Instagram, lo di en la masterclass y siempre era decir, tu Ujú, hijo no es el deporte que practica, eso es algo que él hace. Entonces, en el de momento acuerdo. en que ya yo puedo separar el desempeño o el resultado de mi hijo en su actividad deportiva con su esencia, con su ser, en ese momento yo estoy realmente siendo la madre que él necesita. Porque ¿qué Ujú, sucede? Y era lo que yo veía. Si mi hijo tenía un día malo en el fútbol, entonces ya uno se contrae, ¿no? Entonces ese regreso del juego para la casa era ahí podía pasar una hoja y eso se cortaba de la tensión que había. de la atención, imagínate. Entonces, Ujú, o uno ve a papás que entonces estás insultando al otro y no sé qué, todo se basa en torno a ese desempeño y a ese resultado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que entiende mi hijo? Bueno, para que mi mamá me quiera, yo tengo que hacer, ¿sabes? Meter no sé cuántos goles, hacerlo buenísimo, porque si no, entonces aquí no hay amor, no me hablan, no me quieren y ¿sabes? La situación es de total tensión. Entonces, ujú, cuando ujú. yo logro separar eso, es el rol que yo tengo que hacer como madre, que es ofrecer ese soporte, esa Sí, contención, ese apoyo, ese respeto, respeto hacia él como individuo, respeto hacia él, hacia sus capacidades, hacia sus decisiones, respeto incluso hacia sus compañeros, respeto hacia su coach. O sea, es respetar, porque en el momento en que yo empiezo a gritar, a dar instrucciones, a ponerme brava, yo estoy sintiéndome que yo soy superior y que sé más que todos los demás que están ahí, incluyendo a mi hijo, que es el que practica todos los días y es el que está dentro del campo. Entonces, ujú. separar ese resultado de esa esencia. Y de nuevo es contención, apoyo, soporte y respeto. Y Para mí ese es el respeto. rol. Oye, fantástico. Y fíjate que muchos tienen que ver con principios del coaching, ¿no? Respeto. Yo me imagino no sé, algo se me viene a la mente que es la confianza. También yo veo que muchas veces cuando tenemos, no te estoy hablando en este caso de una relación con hijos, pero sí con niños, porque yo he sido docente también de niños y me he dado cuenta que en la medida en que confías en sus capacidades y en su criterio también, ellos, digamos, reduces la distancia entre tú como adulto y ellos como niños y generas muchísima, muchísima confianza. ¿Tú qué piensas al Y respecto? totalmente. Y Sí. los capacitas, los Ujú, habilitas. ujú, Porque en el momento en el que yo empiezo a darles instrucciones, a querer direccionarlos, que es distinto a guiar, ujú. yo estoy inhabilitándolo. Yo le estoy diciendo, tú no eres suficiente, tú no eres capaz. Tú De acuerdo. no puedes hacer nada si yo no estoy allí para decirte qué es lo que... Y eso en ese momento, pero eso es algo que entonces él va creando en su mente y
su personalidad, su carácter, él la va formando en base a eso que me dice mi mamá y mi papá, que son los adultos que más me aman y que si ellos no confían en mis capacidades, entonces, ¿quién no? O sea, Imagínate. no tengo nada. Entonces, poder justamente eso, aunque cuesta, Daniel, cuesta muchísimo porque Ujú. uno puede decir, pero es que se va a meter por donde va, esta no es la decisión que debería de tomar Uy, porque sí. fíjate por dónde va. Qué complicado, ¿verdad? Qué Qué situación complicado porque tan uno les quiere evitar ese sufrimiento, esa claro. frustración o esa decepción, pero Mm, lo que le estoy evitando al hacer eso, más bien lo estoy matando en eso, en inhabilitarlo, en irrespetarlo, en que entonces ya no puede tener confianza en sí mismo, se siente sí. que no puede gestionarse. Entonces, eso sí, es bien poderoso. Sí, 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 me imagino que sí, ya lo creo. Sí, y supongo que debe ser una práctica, como dices tú, una práctica constante, constante, saldrá a veces, otras no tanto, pero bueno, justamente de eso se trata. Oye, hablando un poquito más de coaching, ¿de qué manera conociste tú el coaching? ¿Cómo te enteraste de esta herramienta? Mira, de nuevo, tratando de, primero cuando yo salgo embarazada de Fabiana, nosotros nos mudamos para acá, para Canadá, ya Ujú, yo voy para 10 años aquí en Canadá, y tratando de, o sea, de buscar ese otro apoyo, prepararme un poco más, porque había visto mucho la transformación que yo había tenido en mí misma cuando empecé realmente a darme cuenta que la mayoría de las cosas no dependen de mis hijos, sino de mí, como padre, como madre. Cuando me di ujú, cuenta de esa transformación yo decía, ¡ah! Se me aperturó como un mundo, una nueva visión, una nueva vida. Yo dije, a mí me gustaría, sabes, hacer una capacitación más formal que realmente ujú. a mí, porque antes eran, como te digo, que sí, cursos aquí, libros por allá, terapias, pero no tenía algo formal que a mí realmente me preparara para eso. Y ahí es cuando conozco el Family Coaching o también con la IAC. Ujú, Y después del Family Coaching, pues yo dije, ok, ya tengo esta base para todo lo que es la familia, pero yo realmente me quería direccionar hacia el deporte y sobre todo okey, hacia a los padres en el deporte, porque cada vez veo más y con mayor preocupación esa influencia negativa que los padres están ejerciendo en sus hijos. Entonces, como lo vivo, ujú, no nada más aquí con el fútbol de mi hijo, lo vivo con los deportes de mis sobrinos en Estados Unidos, en Venezuela, es decir, con las personas a las que he podido acompañar. Entonces, ujú. por eso también entonces dije, no, mira, vamos a hacer también, a capacitarnos también para que me den las herramientas y los conocimientos para Sport Coach, porque Sí, siento que es un tema muy necesario, súper. esa llamada de atención, ¿no? A los padres. Súper, súper importante, porque yo también pienso que a esas edades, eh, quien más tiene influencia sobre nosotros, oye, son nuestros padres, es decir, a quien les damos la mayor autoridad de decisión y de todo, son nuestros padres. Y entonces, Total. imagínate, ¿no? Sí, que como Por te eso estaba somos un diciendo ahorita, reflejo. la identidad de ellos se los van formando los primeros años con respecto a lo que mi mamá, mi papá, mis adultos significativos me vayan diciendo. Entonces, Ujú, ujú. ellos van a ir absorbiendo esto que yo les estoy diciendo y su identidad, su autoconcepto lo forman de eso que De ellos van acuerdo. agarrando del medio ambiente y sobre todo de sus padres. Ujú, Entonces, ujú. qué importante, dicen, no, pero es que estas generaciones, que no puede ser, no, aquí el cambio lo tienen que hacer los padres para Sí, comenzar a educar y paternar y maternar de una manera más consciente y distinta a lo que veníamos, porque aparte, Daniel, nosotros somos una generación, bueno, yo no sé cuántos años tienes tú, yo digo que tú estás parecido a mí, pero yo creo que eres más joven que yo. yo, Este, si te yo creo que estamos más o menos igual, creo yo. bueno, Yo no estoy sé. por los treinta y tantos. Bueno, yo ya ahorita, este es mi último, ya estoy entrando a mi mes y que voy a pasar los 40. El 17 de abril cumplo 40 años. Ah, bueno, Así que ves, eres más más o joven que yo. menos. Sí, sí soy. Este, nosotros tenemos en esta, o sea, en la generación de nosotros, de nuestros hijos, tienen ese tema de la tecnología.
cosa que no tuvieron Ujú. nuestros padres para con nosotros. Entonces nosotros nos tenemos que Sí, ir adaptando a todas estas nuevas realidades, a todas estas total, nuevas situaciones que no son las mismas y la información no es la misma. total. Yo, mis hijos se llevan 4 años de diferencia y la información que yo podía tener de lo que es maternidad cuando Rey nació versus la información que pude tener cuando nació Fabiana, versus la información que tiene ahorita mi hermana que acaba de tener un bebé, es completamente diferente. Entonces, si yo me Distinto, quedo claro. con mi preconcepto de, no, es que lo que decían era lo que decía mi mamá, mi abuelita, eso es lo que es, yo estoy yendo en No, no. contra de una realidad. Ujú, ujú. Entonces, es así, nosotros tenemos que irnos adaptando a lo que son estas nuevas generaciones, porque si no, lo que vamos a crear es una rivalidad y un ser que no está contento con sí mismo. Y con respecto a lo de la presión, que era lo que yo te estaba diciendo y que tú me decías también, Sí, en esos primeros años, la mayor figura de influencia para los chamos son sus padres, es así. Y está ya confirmado que la causa número uno de deserción o de abandono deportivo en esas edades formativas es la presión que los padres ejercen a sus hijos. Más total, allá de lesiones, más allá de que si tengo o no, no tengo las habilidades, la razón número uno de abandono deportivo es por la presión de los padres. Independientemente totalmente. de que al hijo le guste o no el deporte, porque ellos pueden querer Sí. muchísimo el deporte o la actividad que están haciendo, pero es Mm, tanta la presión, es tanta la tensión, tanta la expectativa que nosotros ponemos encima de ellos. Y ellos en estas edades no tienen la capacidad de entender, no, mira, esto es un tema de mi mamá o de mi papá. No, ellos van a pensar que hay algo malo con ellos. sí, Entonces dicen, mira, sabes que yo abandono esto y, pues, ¿sabes? Y ahí sí. cortamos completamente la esencia de cada uno de ellos. ¿Tú de niña eras deportista? Yo hice equitación por Ah, casi hiciste 20 equitación. años. Sí, yo era Ah, equitación fíjate. competitiva y todo, ¿no? Pero Sí, 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 sí. Te lo pregunto porque en mi caso, ahorita que hablas sobre la presión de los padres y todo esto, yo hice karate competitivo también desde niño y muchísimas veces viví estos episodios, ¿no? De sentirme a los 10 años súper presionado por una competencia y gran parte de la presión venía de mis padres, ¿no? ujú, Claro, entiendo que hicieron lo mejor que podían con lo que sabían y tenían, pero sí se sentía y lo recuerdo perfectamente. Y eso, lo que tú dices, realmente influyó muchísimo, muchísimo en mi desempeño como karateca y luego hasta el punto de decir, mira, ya no quiero más, no puedo con esto. Es decir, no, wow, no tiene ningún fíjate. sentido para mí. Ujú. Y lo dejé Fíjate, por y eso completo. pasa muchísimo. Y Muchísimo. ya, sí, a lo mejor uno puede hacer las paces con el tema de nuestros padres. Y Sí. sí, uno puede decir, ellos lo hicieron lo mejor que pudieron con lo que conocían y tal, pero ya esa no es la excusa para mí en este momento. Es decir, yo no puedo ahorita decir, No, 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 bueno, entonces yo voy a hacer porque es lo que yo tengo. No, a mí me toca y me corresponde ahorita y es la decisión que yo tomé, porque sería mucho más fácil para mí seguir repitiendo y, ¿sabes? claro. Seguir llevando esa maternidad, esa paternidad. Es mucho más sencillo porque es lo que conozco. No genera de mí ningún tipo de inversión en mi exploración y ni de cambio ni de transformación. Yo me Ujú, hago la que, bueno, mira, yo soy aquí, simplemente tengo que seguir la corriente, entonces no tengo la sí, responsabilidad de nada, soy la víctima, es decir, no soy la protagonista para nada. Eso es una opción, que hay padres que lo hacen, pero la otra opción y que estoy viendo cada vez más con mucha satisfacción que hay muchísimos padres y madres que más bien están tomando este otro lado de la conciencia, sí, tratando de hacer las paces con eso que les ocurrió o esa crianza que recibieron, siendo empáticos y compasivos con nuestros padres, pero total. queriendo hacerlo diferente ahora. Y Distinto. eso es Sí, 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 sí. maravilloso. Sí, 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 ya lo creo, seguro que sí. Bueno, ya que estás hablando de padres e hijos, a ver, sabes que yo en algún momento están viviendo en Venezuela, bueno, trabajé en una academia en una escuela de tenis, de formación, ¿no?
Y entonces allí tuve la oportunidad de trabajar con varios tenistas muy buenos, adolescentes todos, y hacía coaching con ellos. Em, pero me pasó muchísimo que haciéndoles coaching a ellos me daba cuenta que en un punto del proceso ya tenía que hacerle coaching no a ellos, sino a los padres, porque de alguna manera o bien me saboteaban todo mi proceso de coaching con el atleta, Ujú, o lo bloqueaban, lo paraban, es decir, no había llegado a un punto de estancamiento en el que decía, mira, ya más de aquí no puedo, pero todo tiene que ver con la relación que tiene el padre y con el trato que tiene, porque claro, conmigo estaban de repente una hora o hora y media a la semana. El resto del ujú. tiempo estaban o bien con el entrenador o con los padres. Entonces, eh, aquí viene la pregunta, ¿se coachea al hijo o al padre? Si me pones a escoger, si tengo que escoger solo uno, te digo, se coachea al padre. Al padre. Ujú. Obviamente va a depender de cada caso, las necesidades de cada uno de los niños, porque por ejemplo, hay niños que necesitan el coaching porque son niños muy temerosos, Ujú. que tienen mucha desconfianza en sí mismos y por supuesto eso es algo que hay que trabajar o por el contrario no saben manejar la frustración. Eso es un caso. Pero, como tú bien dices, eso sería una hora nada más, una hora a la semana de la vida de ese niño. Sí, Ahora, no quiere decir que el padre y la madre van a ser el coach del niño, porque yo siento que eso no es posible. Es decir, yo soy coach y yo no puedo ser la coach de mi hijo. Primero, porque él no quiere que yo sea su coach. Y segundo, porque es que yo no puedo tener la objetividad para hacerlo. Pero ujú, si yo tengo las herramientas, si yo tengo el conocimiento, si yo tengo toda esta autoexploración, si ya yo he sí, pasado por todo este tema de la clarificación de mis propósitos, del expresar, es decir, por todas esas maestrías, si ya yo he tenido esa apertura de visión, de nuevas opciones, de entender de dónde, por qué, para qué, yo puedo entonces de nuevo acompañar a mi hijo según lo que él necesita y no según mis miedos, mis expectativas, mi repetición de patrones inconscientes. Entonces, de nuevo, si me pones a escoger, al primero que hay que escuchar, y sobre todo en estas edades formativas, es a los padres, porque ellos a la final son los que después van a poder apoyar a sus hijos, acompañarlos durante sus procesos eh, y, y en esta etapa deportiva sobre todo más, que es tan competitiva, que es tan agotadora y que no, que requiere tanto de ellos, porque es ujú, muchísima inversión que ellos están haciendo. O sea, estamos hablando mucha. de niños de, como te digo, mi hijo empezó a los 4 años, sí, al principio era recreacional, una vez por semana para jugar, pero mira, desde que él tiene 6 años, él está jugando prácticamente todos los días de su vida. Ujú, Entonces, para uno como padre son bastantes esfuerzos, porque entonces toda la dinámica familiar tiene que ir en base a ese deporte, las vacaciones, los fines de semana, todo lo que uno vaya a hacer tiene que estar condicionado a ese deporte y para ellos también, todos los días de su claro. vida, más de 2 horas eh, practicando deporte es muchísimo, pero ¿cómo yo Sí, puedo acompañar a mi hijo durante todo ese desempeño? Que van a tener subidas, que van a tener bajadas, porque eso es otra cosa que los padres tienen que entender. Tu hijo no siempre va a estar aquí arriba y va a ser el mejor y va a tener un excelente desempeño. Ellos van a tener muchísimas bajadas, como todos en la vida. ujú. Entonces, Como en esos todos. momentos de bajada, ¿qué tipo de acompañamiento quiero ser yo para mi hijo? ¿Y cómo Ujú, lo puedo lograr? A través de ese coaching, porque si no, entonces me dejo llevar yo también por todo lo que está sucediendo, por mis expectativas y empiezo a ser yo otra fuente de presión más. Pero ¿por qué no lo estás haciendo bien? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué estás jugando así? ¿Por qué? claro. Porque yo no Sí, he sí, hecho sí. todo este trabajo de transformación. Entonces, para mí, de Ujú, nuevo, lo primero es escuchar a los padres. Y obviamente es excelente la oportunidad para los chamos también, para el joven recibir el sí. coaching, pero si es uno u otro, papá y mamá, Muy bien. 100%. Muy bien, excelente. Oye, ¿y en cuáles casos sugerirías tú la aplicación de un proceso de coaching?
Mira, yo creo que en todos los casos, porque Ujú. uno tiene la tendencia de pensar que entonces yo voy a buscar ayuda, voy a buscar un acompañamiento cuando yo estoy en crisis y en el caos, Sí, ¿sí? Obviamente en ese momento, eh, búscalo, pero también, no claro. tenemos que esperar a llegar a ese momento. Ujú. Y el coaching, lo bonito del coaching es que es un proceso de poder establecer las metas que tú quieres según el propósito que tú tienes. Y a partir de ahí, entonces, acompañamiento, ¿cómo lo hago? ¿Cómo llego yo realmente a ese proceso? Después de todo lo que es la clarificación y todo el establecer esos propósitos, esas metas. Entonces, ok, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, no es Ujú. nada más para un tema cuando yo estoy en crisis o cuando yo Sí, estoy en caos. Es un tema de ese soporte que uno como ser humano, todos lo necesitamos en algún momento. sí, Entonces, siento que el totalmente. coaching de nuevo, es un apoyo muy importante en cualquier momento. Incluso cuando uno siente que está todo tranquilo, hey, ahí puede haber algo, porque está todo tranquilo, ¿sabes? Que Claro. necesito, que Es hay ahí verdad. que puedo más bien explotar, porque me siento tan cómodo aquí. Entonces, Ujú. eso es lo maravilloso del coaching, la verdad. Oye, qué bueno, fantástico. Pues mira, Lizeth, ya se nos está acabando el tiempo, pero la verdad es que me hubiese encantado seguir conversando contigo. Vamos a ir cerrando un poco esta conversación. Me gustaría que nos comentaras sobre las actividades que tú haces, los procesos que haces, cuáles son los servicios específicamente que tú brindas. Mira, principalmente yo me dirijo hacia los padres. Ujú. Hay muchas personas que me han pedido que coache a sus hijos, este, pero principalmente yo voy hacia los padres. E incluso, aunque agarre al niño como cliente, yo primero tengo una sesión con los padres y después sucesivamente también voy teniendo, porque como tú decías, de nada me sirve estar una sola hora con el niño cuando después en la casa, entonces van a ver distintas cosas, que era lo que te pasaba a ti cuando estabas haciendo el Sí, coacheo con el tenis. Entonces, total. Total. principalmente yo me voy hacia los padres y realmente lo que estoy haciendo ahorita es mucha labor educativa. Es decir, si tú te Ujú. vas a mi Instagram, a mis redes sociales, es mucha labor, es eso, mucha educación. De una manera muy empática, o trato de ser muy empática, aunque a veces por ahí he hecho ciertos regañitos, porque a mí lo que me pasaba era que cuando yo empezaba a seguir este tipo de cuentas ¿sabes?, de apoyo para más, yo me sentía regañada. Y yo me sentía Ujú. que esa otra persona era perfecta, superior a mí, nunca había cometido ningún error y yo era una mala madre. Y yo lo que estoy tratando y lo que trato a través de mi plataforma y cuando converso es empatizar y entender, hey, todos hemos pasado por eso, somos Claro. seres humanos, por algo hay que empezar, qué bueno Ujú. que ya lo estás haciendo, porque las personas que me siguen de alguna u otra forma, eh, es porque están en resonancia o están buscando algo. O sea, ya se dieron cuenta de que hay algo que quizás no está funcionando. Quizás lo ponen primero en sus hijos, pero no importa. Ya se dieron cuenta que hay algo ahí que, mira, que hay que mejorar dentro de la dinámica. Y Sí. entonces, ir tomando esa conciencia, esa educación, ese conocimiento. Yo empecé apenas hace un año, realmente con todo este tema de las redes sociales. Desde antes ya había visto a ciertas personas, pero en realidad no le había dado mucho impulso a lo que eran mis redes, pero estoy preparando también ahorita un taller que próximamente va a salir ahora en mayo y Ujú. todo va hacia los padres, porque Sí. por lo que me dijiste ahorita, ¿quién coachó al padre o al hijo? Primero me voy hacia los padres. Muy bien, muy bien. Bueno, y vamos a aprovechar para que des tus redes sociales, cómo se comunica la gente contigo, número de teléfono, cuáles son esas vías de contacto que tienen. Mira, mi Instagram y mi Facebook, Lisette Piñati, mi Instagram es Lisette, Lizette, Ujú. piso, Sí. Pinati. ¿Ok? Así me encuentran en el Instagram, me pueden mandar por ahí mensajes. En el Instagram, en la biografía, está el link también, donde si tú entras, hay una parte abajo que dice contacto, donde me puedes mandar un correo. Y también allí aprovechando, tienen un ebook gratuito que yo escribí que se llama Conectando con mi hijo. Y hay una Genial. masterclass gratuita también, que es el deporte en la vida de mi hijo.
que también pueden obtener de forma inmediata, y ahí hay muchísimo también de todo lo que yo reflejo y del mensaje que yo trato de dar hacia para nosotros los padres. De acuerdo. Oye, hablando de mensaje, un mensaje final para los padres que están escuchando y que tienen esos hijos deportistas, que de repente están presentando algún desafío, tienen algún desafío con ellos. ¿Qué le dirías a esos padres? Bueno, primero de nuevo, que reconozcan este paso, em, dejar la culpa a un lado, porque la culpa lo que hace es que uno se escudriñe ahí dentro de uno y no puede ver las nuevas posibilidades. Ya lo que hicimos, lo hicimos, Ujú. ya no podemos hacer nada para cambiar eso, pero sí somos responsables del hoy, de cómo queremos hacerlo hoy y cómo queremos transformar esa relación para nuestros hijos. Nunca es tarde, eso es un lema que yo siempre pongo, nunca es tarde, siempre hay momentos para volver a empezar, siempre tenemos la oportunidad de transformarnos y gracias a esos errores, digamos, que nosotros cometimos, es que ahora podemos, ok, que sí quiero. Entonces, dejar de enfocarnos un poco en lo que ya no hice mal, en lo que no quiero repetir y enfocarme más en lo que sí quiero. Así que, y nuestros hijos están allí para esperarnos siempre con los brazos abiertos. Muy bien. Oye, de verdad, muchísimas gracias, Lisette, por el tiempo y por esta conversación. De verdad que me la pasé súper, súper bien. Aprendí muchísimo, muchísimo, créeme que sí, de todo esto que compartiste con nosotros. Espero verte muy pronto y de verdad, nuevamente, muchísimas gracias por haber participado en este programa, en esta conversación tan amena. Gracias. Daniel, muchísimas gracias a ti. A mí también me encantó. A mí me encanta hablar así como decir yo. Bueno, yo te lo dije la otra vez, tienes que hacerme un Sí, parado sí. porque si no, no paro de hablar. Pero de verdad, Muy bien. muchísimas gracias, me encantó y me encanta que podamos, que cada vez sean más las personas, los padres que estén aquí. E incluso no tienes que ser padre, porque tú no eres padre, pero en el momento que No, lo vayas a hacer, ya tú puedes tener todas esas herramientas. Eres hijo y ya tú sabes a partir de ahora cómo sí lo puedes hacer distinto con tus hijos. Así que, así como es. te digo, nunca es tarde. Muchísimas gracias de No, verdad, Dani. nada, a ti, pues allí la tienen. Ella es Lisette Piñate. A ver, Sport and Mental Coach, Family Coach. Muchísimas gracias nuevamente. Esto fue otro episodio de Coaching y Deporte, un programa de la International Association of Coaching del capítulo España, un capítulo liderado por José Francisco Díaz. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Quien les habló, Daniel Miskiewicz, Sport Coach o Coach Deportivo de la IAC. Muchísimas gracias. Hasta una próxima. Un abrazo. The International Association of Coaching. Home of the Coaching Masteries. Hola a todos, continuando aquí en el programa Máximo Rendimiento Coaching Deporte, esta gran entrevista que ha hecho Daniel con la invitada Lisette Piñate, hoy una gran profesional, que ha traído, que es coach y a través del deporte, y nos ha traído mucha experiencia, y donde yo creo que muchos padres se pueden ver identificados en la entrevista. Y aquí pues, hemos visto, no sé, yo por lo menos, no sé si yo creo que también coincidirá también, hemos visto numerosas maestrías dentro de esta entrevista y sobre todo ha aparecido varias muy marcadas, ¿no? ¿No te parece, Daniel? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo has vivido esa entrevista? Sí, la verdad es que estuvo súper, súper interesante porque Lice es una mujer pues muy preparada, está como al corriente, está bien actualizada, entonces la verdad es que dio muchísima información de valor y el tema que ella trabaja pues es bien, bien interesante también, ¿no? Sí, Em, sí, hubo no solo maestrías, es decir, yo en esta oportunidad, aparte de maestrías, también vi muchos principios del coaching que ella aplica constantemente sí, con sus así es. hijos, con su familia y con su Mm, proyecto personal también. mm, mm. Em, a ver, pues si quieres voy comenzando, José, de entrada. Bueno, la que más no siempre igual, ¿no? No hace falta seguir un orden de la entrevista, pero sí
quizás las que te fueron, que tuviste en un principio cuando la escuchaste o simplemente en la previa entrevista, que a ti te resaltaron más, ¿no? Incluso ella las dejó muy, muy claras, las que aplicaba, ¿no? Y Ujú. que, bueno, pues empezamos por ahí mismo, ¿no? No sé si Sí, la que primero tú viste ahí. Ujú. sí, por ejemplo, yo una de las que vi bien, bastante reflejadas fue la maestría 5, que es expresar. Mm, Em, Al principio ella habla sobre el perfeccionismo, ¿no? Que tiene esta cosa, esta tendencia a ser muy perfeccionista. sí, Y, y bueno, utiliza mucho a sus hijos, cómo se expresa con ellos, cómo conversa con ellos, cómo habla con ellos, y al mismo tiempo la escucha con compromiso, ¿no? Es decir, ella tiene esta conciencia, esta habilidad de tener conciencia de que lo que le dice su hijo es un reflejo de ella misma. Y esta habilidad podría ser, o sí, esta capacidad de autocrítica, de pensarse y reflexionarse, la verdad que es súper interesante que ella la haya desarrollado y que de paso haya sido a través de su formación como coach. Em, y bueno, eso también le permite a ella ser mucho más compasiva consigo mismo, con su hijo también, que manifiesta que el hijo también más o menos tiene esa misma tendencia, ¿no? Posiblemente lo haya aprendido de ella misma. Entonces la maestría 5 sin lugar a dudas, ella la aplica constantemente, que es expresar, se expresa constantemente con su hijo. De hecho, comenta que ha tenido varias conversaciones con él, le pregunta qué es lo que quiere seguir haciendo y cómo lo quiere seguir haciendo también, que bueno, que también eso está enlazado con algunas otras maestrías, ¿no? Pero bueno, esa fue la primera que yo pude identificar allí. sí, también esa, clarificar también, ¿no? Pero ella Ujú. marcó una muy ahí que se identificaba ella mucho, era con la segunda, ¿no? Percibir, afirmar el potencial de los demás, ¿no? Y así es Sí. como lo ha intentado, a partir de su formación como coach, como tú dices, Mm, ¿no? Pues ha intentado buscarlo en sus hijos, ¿no? No, en un principio ella, pues, por qué no buscaste deporte? ¿Por qué no haces esto? Por tal, pero a partir de esa reflexión percibió lo que eran no impuso su mapa, ¿no? Sino percibió ujú. el potencial que tenía su hijo. Expresó con otra maestría, tal como estás hablando, ¿no? Con sus ellos, clarificó bajo el respeto, la comunicación. Y vio el potencial también que tenían ellos, ¿no? Vio lo que tenía tanto uno como a la niña también. Sí. Entonces, eso yo creo que aplicó otra maestría también ahí, que es hacer surgir posibilidades, ¿no? Ella habló Ujú. que hoy en día, pues muchos niños en diferentes etapas de nacimiento, pues no es lo mismo nacer a lo mejor cuando nosotros nacemos que cuando el entorno, por decirlo así, ¿no? Sí. Que cuando nacieron sus hijos, ¿no? Al igual, pues tiene que adaptarse a diferentes posibilidades que pueden surgir en su entorno, y ya sea con las redes sociales o con otro ambiente. Eso también Ujú. yo creo que es una de las que marcó también bastante, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, 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 total, total. Hay otra maestría también que yo vi ahí de manifiesto, fue la maestría 8, que es invitando a la posibilidad. Mm, Cuando le pregunta al hijo si quiere seguir en el fútbol e incluso hacerlo de manera competitiva o recreativa, que era lo que te comentaba en un principio, exacto. ¿no? Como que cuando ella hace ese ejercicio, de alguna forma está aplicando varias maestrías. Incluso Eso escuchar es. con compromiso, invita a Mm, la posibilidad también, clarifica lo que tú dices, clarifica bastante bien con su hijo y exacto, digamos, aquí estoy redundando un poquito en lo que acabas de decir, pero sí, está constantemente, digamos, tratando de no meter tanto su mapa y darle esa posibilidad al hijo de que decida también qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer, ¿no? Em, pero bueno, me pareció que ahí la maestría 8 estaba bien clara, que invita a la posibilidad mm, también. Y eso es muy, muy importante. Otra que vi fue la maestría 2, percibir, afirmar y expandir el potencial mm, del cliente, que exacto, tal como tú dices, pues es como su maestría bandera, digamos, su principal sí, maestría con la que mejor se identifica. Porque dice, yo necesito entender realmente a mis hijos para saber realmente qué es lo que ellos quieren. Y, exacto.
Y cuando conversamos sobre eso, yo también me di cuenta que ella tenía muy bien identificadas cuáles eran los rasgos principales, las habilidades de Sí. sus hijos, ¿no? Entonces, Mm, claro, todo tiene que ver con esa importancia que ella le da al potencial humano y de cómo expandir ese potencial humano. Entonces, creo que también por ahí aplican las maestrías, pues muy bien. mm. Fíjate, Markel, digo, perdón, Daniel, el tema, Sí, hay un momento que ella dice, tu hijo no es el deporte que practica, es algo, algo que hace, ¿no? Entonces, yo creo que ella habla desde la primera a ver, maestría, porque, hola, José. A ver, perdimos un ¿sí? momento. ¿Vuelve, José? ¿Ahora? ¿Me Ok, escuchas? sí, sí, te tenemos nuevamente, José. No te preocupes, retoma la Ah, idea y ya está. Ujú. que hay un momento de la entrevista en que ella dice, tu hijo no es el deporte, Sí, sino es lo que practica. Eso a mí total. una frase que estoy muy totalmente de acuerdo y lo hace un poco porque muchos padres llegan allí y si llegan, ¿no? Y proponen, imponen su idea. Oye, hoy porque el hijo no metió 3 goles, tú tienes que haber metido esto, ¿no? Entonces el tema era que asociaba el amor al deporte porque sus hijos no habían metido los goles y los hijos lo identificaban así, ¿no? Como un error, ¿no? Entonces ella Correcto. sacó esta frase que me pareció muy potente y que yo la asocio a la primera maestría, ¿no? Establecer una relación de confianza, ¿eh? Ujú. Entre el hijo y ella ese rapport y avanzar a partir de ahí, avanzar en qué te pasa a ti hoy, Sí, hijo, qué te pasa que estás de esta forma, ¿no? Y no quiero imponer que el deporte sea lo importante eres tú, solamente que el deporte es algo que haces en tu día a día o en tu semana de extraescolar o profesional. sí, Mm, correcto, 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 mm, correcto. Sí, fíjate que al hilo de eso, yo también identifiqué como principios de coaching, que bueno, que evidentemente ellas los ha estudiado y que los aplica también, ¿no? Por ejemplo, el principio de la responsabilidad. Ella dice que las maestrías las tengo que aplicar primero conmigo misma, manifiesta ella. exacto. Entonces eso refleja también esa conciencia de responsabilidad que ella tiene y su rol, porque también lo tiene muy claro, su rol como madre de hijos que son deportistas, ¿no? Mm, Em, bueno, también tengo aquí, por ejemplo, dentro de mi nota dice, antes de tener una reacción con ellos, yo me cuestiono mucho. Eh, Yo pienso que digamos que ese cuestionamiento que ella se hace, y esas preguntas que también al mismo tiempo le va haciendo a su hijo, lo que tú dices, va desarrollando también esa relación de confianza, ¿no? Que tiene que ver con la maestría uno. Y ese desarrollo de conciencia también está dentro de los principios del coaching. Creo que de verdad que lo aplica muy, muy bien y se nota que ella hace como que tiene mucha confianza en la herramienta del coaching y la aplica constantemente y la aplica con mucha intencionalidad porque le da mm, buenos resultados y cree realmente en el coaching como herramienta para, oye, para ser mejor padre, para ser mejor persona, digamos, para evolucionar en compañía de sus hijos. Parece que mm. estuvo muy bien eso. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Se empodera del coaching porque ha visto que le ha dado resultados a ella como persona y el aplicarlo a este caso, sus hijos, sus seres queridos, pues ha visto que eso ha tenido un gran efecto y de hecho, pues profesionalmente avanza con esa metodología, ¿no? Ujú, ujú. Fíjate, antes de llegar a esa fase que llegaste del tema de preguntarle su formación de coach y eso, eh, un vínculo que tú tuviste con ella, que fue esa experiencia que tú tuviste también, que fue el tema de cuando llegaste a hacer coaching a niños, pero que en esa semana, ¿no? Tuvieron Sí, los padres, se metieron, ¿no? Y sí, que le hiciste la pregunta, ¿se cochea al hijo? Me parece una pregunta muy poderosa ahí. ¿Se cochea al hijo o se cochea al padre? sí, Y yo creo que ahí de golpe vinieron las nuevas maestrías. O sea, yo creo sí, que ahí es el aplicarle al padre desde arriba, porque muchas veces es lo que pasa, ¿no? Por mucho que lo apliques
lo que te digo a pasar a ti. Si mucho que aplica al niño, que está 1 hora y media, 1 hora a la semana, si el padre está por otro lado, es avance, ¿no? Entonces yo creo que ahí coincido también con la perspectiva de ella, que lo importante es también escuchar a los padres, porque para que vean ese fruto, ese crecimiento personal desde una perspectiva también diferente, ¿no? Y ahí me digo yo que Sí. aplicar las 9 maestrías sería lo fundamental. Yo ahí como un bloque de aplicación de las 9 maestrías que habla de ella y lo veo esencial, ¿no? Ahí. Sí, y no solo eso, sino que de esa manera también primero involucras muchísimo más al padre. Hmm, De alguna forma sabes que el coaching también como herramienta educativa hace también el ejercicio oye, de entrar en conciencia, de aprender también de lo que estoy sí. haciendo. em, lo que quiero decir es que hace entrar en conciencia también al padre, ¿no? Y de alguna manera logras que se convierta en un aliado y no en alguien que está, bueno, sin querer, pensémoslo así, sin querer saboteando todo el proceso de su propio hijo. Mm, Entonces, eso da muy buenos resultados. Y también me pareció que ahí vinieron como que todas las maestrías a relucir. mm. Y aquí ya un poco metiendo esa experiencia, tengo curiosidad un poco ya, esa Ujú. experiencia que tú tuviste. eh, ¿Qué crees tú que de potente puede ser eh, que el padre aprenda del hijo a través de una sesión de coaching dándole al hijo? Oye, increíble. Es que en realidad yo lo que percibo constantemente es que los hijos suelen ser un reflejo exacto o muy parecido a los padres, ¿no? Es decir, son como un espejo. Entonces, claro, a mí a veces me resulta un poco gracioso porque a veces los padres dicen, no, es que este hijo hace esto y lo otro, ¿no? Y resulta, yo digo, oye, te estás hablando de ti mismo, porque al fin y al cabo, quien, como yo le decía a Lisette, quien ejerce mayor influencia sobre ese niño, eres tú mismo. Es decir, posiblemente muchas de las cosas o la gran parte de las cosas que hace o deja de hacer ese niño ha sido aprendido por lo que tú haces también por tu ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que son una fuente de aprendizaje muy, muy valiosa, sobre todo para los padres. Y bueno, y si a eso le agregas el componente de coaching, si lo haces con intencionalidad, con un método y con otra persona que de paso vaya llevando ese proceso, me parece que el resultado puede ser increíble. Es decir, Mm, el crecimiento va a ser exponencial y el salto cuántico, pues, inevitable. mm. Exactamente, así lo veo yo Mm, también. Muy mm, poderoso. Muchas veces imponemos a los hijos lo que nosotros hacemos también. sí, Y eso me trae recuerdo, hace poco pues fui a comer y éramos varios y había niños, ¿no? sí. Y en ese momento, pues los padres se quejaban de la comida. Oye, esto está muy salado, esto está tan... No. Bueno, ahí picamos algo, pero fuimos a otro restaurante y terminamos de picar algo más, ¿no? Era algo un poco de tapeo. Y Ujú. en ese momento, la niña que no se había quejado en el anterior, se quejó en ese momento. Esto está muy tal. Y los padres dicen, no te quejes tanto, niña, no te quejes tanto. Es decir, o sea, venimos a traer reflejo, ¿no? Es decir, porque Claro, la niña, la contestación de la niña que me pareció muy bien fue, si ustedes os quejáis, ¿por qué no me puedo quejar yo? total, exactamente. Tal cual. Qué diferentes somos. ¿Edades? Claro, claro, Y claro, todos se claro, quedaron claro. callados. Seguro que hubo una reflexión ahí, ¿no? Sí, 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 Y, sí, sí, y en sí. este campo que cambia el contexto del deporte, yo creo también, ¿no? Que aunque se ve que sesionan a los niños, los deportistas, yo creo que los padres también deben aprender de ellos, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, sí. Y el coaching siempre va a ser te digo, una herramienta muy, muy Exacto. valiosa para el aprendizaje. Bueno, para tantas otras cosas, pero para el aprendizaje sobre todo es muy, muy valiosa en estos casos tan específicos, ¿no? Hmm, Y te digo, creo que convertir a los padres en aliados de los procesos de los hijos, porque claro, también a veces hacen las cosas con buena intención y todo lo que tú quieras, sí, digamos, es como la única manera que tienen o saben
de hacer las cosas. Pero si Mm, logran ver las cosas desde otra perspectiva, si logran enfocar la misma situación desde otro punto de vista, si logran hacer las cosas distintas para tener resultados distintos y te acompañan a ti como coach y tú a ellos también como coach, pues yo creo que esa sinergia y ese trabajo en equipo también hace que el resultado y el proceso se haga mucho más llevadero y el resultado, por supuesto, se va a obtener muchísimo más rápido, claro. mucho más rápido, más potenciador y Sí, se ve muy de diferentes perspectivas, ¿no? total. Pues nada, ¿viste algo más, Dani? Eh, bueno, pues aquí sí, por último, la maestría 4 también la vi reflejada, procesar el presente. Mm, A ver, ya dice la información sobre maternidad que manejaba cuando nació Rey, que es uno de sus hijos, versus la información que manejaba cuando nació Fabián. Así, yo lo que percibo allí es que ella constantemente está eso, reflexionándose y percibiendo eso, el presente, ¿verdad? Está totalmente mm, procesando el presente, está autoevaluándose y está haciendo esa conciencia también de lo que va sintiendo, de cómo lo va sintiendo, sí, porque también ella identifica ciertas, entre comillas, debilidades que tiene o conductas que tiene que de repente no son las más beneficiosas, pero al mismo tiempo ella dice, oye, yo las estoy tratando de mejorar y a veces me sale, a veces no me sale. Entonces, yo creo que ella siempre también está procesando el presente consigo misma y también con todo su entorno cercano. sí, sí, sí. Ujú, Además, lo dijo una vez así, ¿no? Y ella yo creo que lo aplica, ¿no? No solo hay que esperar a que llegue el momento de que lo necesites, sino también actuar de forma preventiva, ¿no? Es ujú, decir, vamos a actuar conmigo, vamos a ver cómo yo lo hago, lo que me escuchándome, procesar el presente como tú te acabas de nombrar, sí, y a partir de ahí ya pues actúo con ellos, ¿no? Eso yo creo que es correcto. algo muy, muy potenciado por parte de ella, muy bastante, muy positivo Sí, para ella excelente. y para su entorno, claro. En este caso Sí, los niños, ¿no? la verdad es que fue una entrevista muy enriquecedora. A mí me Sí. pareció súper enriquecedora y sí, muy, muy nutritiva, la verdad. Me gustó Mm, muchísimo hablar con mm. Lisette. Deberían escucharla. Mucha gente que bueno, eso, bueno, que tienen hijos que están fíjate, ya no solo que tengan hijos que estén en un deporte ya como alto rendimiento, sino muchos padres tienen a sus hijos en el colegio y como extraescolares tienen en un deporte, pues que también creo que deberían escuchar a mucho porque van a ver mucha identificación. No solo, no hay igual lo de ellos, pero sí del entorno. A lo mejor cuando van a ver un equipo de fútbol, que se ponga el padre a gritar ahí como otros padres o lo que sea, ¿no? Vean cómo gestionar y cómo canalizar esa energía otro sitio que, en este caso, Licey nos lo ha traído aquí como un aprendizaje, ¿no? Por ella misma. Sí, Pues nada, absolutamente. pues yo creo que ya con esto un poco hemos pincelado las Sí, maestrías que hemos visto, la mayor, y a todos nuestros oyentes les invito a eso, a que analicen si quieren otra vez la entrevista con ella y que si han visto otra, pues también identifiquen, ¿no? Y que de ella pues lleven un gran aprendizaje. Así que nada, que hasta a todos y hasta la próxima. Un placer. Desde el hasta capítulo luego. ya sé España. Hasta luego, Daniel. Hasta luego, hasta la próxima.